Hoy tenemos tres maestros de mucha bendición, de mucha trayectoria, y creo que va a ser 3 horas de poder. Oremos. Padre, te dedicamos este tiempo, te dedicamos esta hora, te dedicamos, Padre Celestial, en nuestro oído para oír lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Sé que hay mucho que tú nos quieres descargar, pero estamos atentos a tu voz y agradecidos por este privilegio de poder participar de esta escuela profética Elías y Eliseo. Bendice a cada uno de los participantes, a cada uno de los maestros. Te entregamos estas 3 horas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar esta mañana con la profeta Cicely, así es que te entrego la plataforma. Amén, buenos días para todos. Hermosa mañana, mañana de victoria en el nombre de Jesús. Agradecidos todos pues por un día más de vida. Vamos a comenzar esta preciosa charla. Para mí personalmente ha sido de mucha edificación. Me he identificado bastante con ella. Espero que ustedes también se puedan identificar y sobre todo que se abra en ustedes lo profético, se active, porque el Señor en este momento está activando a sus hijos, o sea, es tiempo de manifestación de los hijos. Ahora no estamos hablando de solamente 3 personas en una congregación que son los que lideran, sino que Dios está diciendo todos mis hijos tienen que manifestarse. Así que prepárese y reciba con corazón abierto, abramos el entendimiento, espiritualmente hablando, nuestros oídos espirituales y capturemos lo que el Espíritu nos va a regalar en este día. Bueno, el tema que se me entregó para enseñar es reconociendo y caminando en el manto profético. Y vemos que la escritura una y otra vez habla del manto. El manto es más que una simple prenda, es un símbolo profundo de llamado y de poder divino que Dios da al ser humano. Cuando el profeta Elías, y bueno, vamos a estar, claro, enfatizando bastante acerca de este profeta, fue arrebatado en el cielo en un torbellino, ustedes recordarán la historia, él deja caer su manto, su discípulo Eliseo, que le servía, lo recogió para continuar la obra profética. Y desde entonces, tomar el manto ha representado recibir la comisión de Dios. Entonces yo creo que hoy, este día, muchos van a recoger el manto, amén, y van a activarse. Lo que a mí me gustó de esta historia y siempre me ha impactado es que el que vino después vino con una doble. Y creo que lo que estamos necesitando para este tiempo, para esta hora, precisamente es una doble. Ese manto ha representado recibir una comisión de Dios. Todos hemos sido comisionados por Dios. En esta lección nosotros vamos a explorar cómo reconocer un manto profético y cómo caminar en él. Y esto me parece muy, pero muy, muy lindo, muy interesante. Y es nada más que esto va a tener un tono profundo, poético y lleno de inspiración profética, que es lo que queremos. Veremos el fundamento bíblico de significado simbólico, aplicaciones prácticas para tu vida en diferentes, vamos a hablar de diversos tipos de mantos también para que usted conozca más profundamente esto y advertencias para evitar el engaño, porque siempre donde está lo verdadero, pues también está lo que se imita, ¿no? El engaño. Y Satanás es padre de mentira y de engaño, así que el profeta, la persona profética siempre tiene que tener mucho cuidado de mantenerse pues en esa línea de lo verdadero. Y quiero también que te prepares para sumergirte en la riqueza espiritual del manto profético y atender el llamado a caminar bajo el diseño divino para tu vida. Y cuando uno se dispone, pone todo temor a un lado, el Señor lo dimensiona y creo que esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros durante este proceso, durante este periodo. Entonces vamos a entrarle a este tema
fundamento bíblico de un manto profético. Entonces, Elías y Eliseo, y usted encuentra esa historia en Segunda de Reyes 2. No hay ejemplo más emblemático de un manto profético que el que Elías le entrega a Eliseo. La Biblia relata que antes de partir, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se dividieron, y eso está ahí en Segunda de Reyes 2:8. Luego, mientras Elías subía al cielo en un torbellino, Eliseo recogió el manto que se le había caído a Elías y con él abrió de nuevo el Jordán. Entonces, este acto confirmaba que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, transfiriendo la autoridad profética a la nueva generación. Entonces ahí vemos cómo se manifiesta, cómo ese manto pasa a manos de este otro profeta, pero viene doble. Años después, Elías ya había simbolizado este llamado al arrojar la capa sobre Eliseo cuando lo encontró arando en el campo. No sé si se acuerdan esa historia que está en Primera de Reyes 19:19. Él estaba trabajando, como dicen, estaba en lo suyo, cuando de repente le cayó el manto encima. Qué tremendo, ¿no? El manto de Elías entonces representa su poder y autoridad profética. Y al paso, y a pasarlo a Eliseo, entonces declaró, tú eres el escogido para continuar con mi oficio delante de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno es escogido por el Señor específicamente. Entonces recuerda que el manto de Elías no era de tela, era un manto de piel. Tengamos muy pendiente esto de que es un manto de piel. A mí me llamó muchísimo la atención. Ahorita más adelante vamos a escudriñar un poco más, pero era un manto de piel indicando una vida de sacrificio y de entrega. El profeta tiene que ser una persona sacrificada y una persona entregada. Y esto no es fácil, pero sabe que cuando morimos al yo, se acabó la cosa y comienza Dios a moverse de una manera sobrenatural. Y es lo que queremos, que el Señor tome control total y absoluto. Vamos a hablar de algunos mantos, comenzando por José. José es otro ejemplo de un manto en la escritura. Es la famosa túnica de colores. ¿Se acuerdan? Jacob, su padre, le regala a José, perdón, le regala a su padre esa túnica especial como una señal de favor, como una señal de distinción, ¿verdad? Como algo, bueno, de su favorito, pudiéramos decirlo, ¿no? Y yo creo que ahorita todos somos los favoritos del padre. Y vimos cómo sus hermanos vieron la túnica especial como una indicación de que José asumiría el gobierno de la familia. O sea, ahí el padre proféticamente, sin saberlo, y era uno de los más pequeños de la familia, ya se estaba profetizando a través de ese manto que José se iba a levantar en un momento dado y que iba a ser como él iba a tomar la cabeza como cabeza de familia. Y la historia se desarrolla y lo vamos viendo más adelante. Entonces, aquel manto marcó la identidad y el destino de José. Entonces, el manto marca identidad y destino en nosotros. Claro, vimos en la vida de José cómo provoca envidias, pero también anuncia su asignación divina, aunque fue despojado de su túnica físicamente y vendido como un esclavo, no pudieron arrebatar el destino. Así que nadie nos va a arrebatar el destino. Dios lo elevó a gobernar en Egipto, ustedes conocen la historia, con vestiduras de fineza. Amén, ahí está en Génesis 41, 42. Y la historia de José nos enseña que un manto dado por Dios señala un propósito que ni la traición ni la adversidad puede frustrar. Qué poderoso esto. Vemos también otro manto en la vida de Aarón. Aarón, en el establecimiento del sacerdocio, Dios ordenó confeccionar vestiduras sagradas para Aarón, incluyendo un manto azul del efod. Y eso está ahí en Éxodo 28, 31 al 35. Ese manto sacerdotal designó que Dios, mira, ese manto sacerdotal señala, escucha bien esto, señala autoridad espiritual y consagración, cosa que es supremamente importante para aquel
que quiere funcionar con esa unción profética. Y dice ahí en Éxodo 31, 28 a 31, cuando Moisés vistió a Aarón con el manto, dice, harás el manto del efod todo de azul y estará sobre Aarón cuando ministre. Entonces, cuando Moisés vistió a Aarón con ese manto y las vestiduras, usted lo ve ahí en Levíticos 8:7, fue una investidura solemne. El manto distinguía a Aarón como sumo sacerdote, como portador de la autoridad para interceder por el pueblo. Entonces, las campanillas y granadas en el borde de su manto simbolizaban testimonio y fruto. Tremendo esto, dos cosas, testimonio y fruto. Todo profeta tiene que tener testimonio y fruto. Si no lo hay, ojo con eso. Y su color azul celeste apuntaba a la gloria y la presencia de Dios. Entonces, aún siglos después, este concepto permanece. El manto representa estar revestido de servicio y de adoración al Altísimo. Quiero que ustedes en cada uno de estos mantos vayan señalando qué es lo que representa cada uno de estos mantos, qué es lo que sobresale, porque creo que al final sería muy bueno que cada uno de nosotros, a manera personal, como que aplicáramos, como que activáramos lo que cada uno de estos mantos va representando. David, David es otro. La vida de David provee también vislumbres de mantos y su significado, y vamos a verlo esto. Cuando el joven David, ustedes saben que fue a vencer, a enfrentarse a Goliat y vence al enemigo, el príncipe Jonatán reconoce la gracia de Dios sobre él y lo hace de una manera notable, lo hace de una manera representativa. ¿Por qué? Porque ahí en 1 Samuel 18:4 Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David junto con otras ropas, su espada, su arco y su cinturón. Eso está en 1 Samuel 18:4. En este acto simbólico, Jonatán se dio a David los emblemas de su posición real, como diciendo, yo no voy a ser el rey, tú vas a tomar ese lugar. Amén. Tú portas ahora el llamado a dirigir y yo reconozco en ti al ungido de Dios. Y bueno, estaba leyendo esta semana pasada lo que es la vida de David, cómo él llegó al reino, y siempre me ha parecido algo muy impresionante el llamado de este hombre y cómo tenía el corazón según Dios también. Más tarde, cuando el rey Saúl persigue a David, tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva, acuérdense de esta historia, pero en su lugar cortó discretamente el borde del manto de Saúl. Ahí está en 1 Samuel 24, del 4 al 5. Aún este pequeño gesto remeció el corazón de David. A mí me impactó mucho eso, que David, por algo tan pequeñito, pero él sabía lo que representaba ese manto, de tal manera que lo perturbó. Lo perturbó, ¿por qué? Porque él sabía que aunque Saúl se estaba portando mal y lo que fuera, era el ungido de Jehová. Entonces David declara que jamás alzaría su mano contra el ungido de Jehová. Él honraba el manto real de Saúl, aunque lo persiguiera, aunque lo quisiera matar, aunque Dios se lo hubiera puesto ahí en la mano 2 ocasiones para que lo acabara. Él en su corazón, la integridad, la lealtad, la fidelidad, la entrega, el respeto, el temor de Jehová que él tenía y el respeto al manto real de Saúl, nunca le permitió tocarlo. Entonces, él honraba el manto real de Saúl. A mí me parece que eso es un corazón, pero mega íntegro. David era entendido. Amén. Él entendía que aunque Saúl fallaba, escuchen bien, porque muchas veces vemos que alguien falla, una autoridad, y queremos acribillar. No, este hombre sabía que aunque Saúl fallaba, la autoridad conferida por Dios era sagrada. Escuche bien, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que todo lo ve, era celoso, pero David conocía eso, por eso es que ese corazón era tan íntegro. Y finalmente, cuando Saúl murió, el reino pasó a David conforme a lo que ya se había establecido, conforme a lo que se había dicho. Entonces, conforme había sido designado por Dios.
David esperó el tiempo de Dios. Qué bueno es esperar el tiempo de Dios. Qué importante es esperar el tiempo de Dios en lugar de tomar nosotros ese manto fuera de tiempo. No, él esperó, él dijo, no, Dios lo dijo y va a pasar. Amén. Esto es una lección de honor y de paciencia en el llamado. Y toda la gente profética tiene que entender esta lección. Por eso les digo, tome nota, porque en cada uno de estos mantos que yo les estoy explicando, compartiendo, hay una lección tremenda que aprender. Tenemos también a Jesús. Jesús, en la vida y en su ministerio, en Jesús encontramos la plenitud de todos los mantos. Claro, vemos ahí el manto de profeta, el manto de apóstol, el manto de pastor, de maestro, de evangelista, de sacerdote, de rey. Y sus vestiduras reflejan los aspectos de su identidad divina. Eso lo miramos ahí. Amén. En una ocasión, una mujer enferma tocó el borde del manto de Jesús con fe. Ese se toca con fe, ese no lo puedes tocar de ninguna otra manera más que con fe. Y lo toca con fe, amén. Y fue sanada al instante porque, dice aquí Marcos 5:30, poder salió de él. Aún el manto físico de Jesús estaba empapado de la unción del Espíritu Santo y transmitió sanidad a esta mujer. Entonces, esto nos enseña que un manto verdadero lleva la presencia de Dios, la presencia de Dios que libera y que sana. En el monte de la transfiguración, ustedes recordarán que las vestiduras de Jesús resplandecieron blancas como la luz, revelando su gloria celestial. Esto está en Mateo 17:2. Y en la cruz, los soldados romanos echaron suerte sobre su túnica sin costura. Ahí está en Juan 19:23 y 24, sin saber que aquel manto simbolizaba la justicia perfecta de Cristo. Amén. Una vestidura tejida en una sola pieza, reflejo de una vida íntegra. Esto me pareció espectacular, tan lindo, que era una sola pieza, no era remendado ni cosido por un lado o por otro, no era una sola pieza, y eso representaba integridad, reflejaba la integridad del todo profeta. De ser íntegro, debemos siempre buscar, no somos perfectos, pero qué bueno es buscar la integridad. Jesús cargó un manto de burla también, un manto púrpura colocado por aquellos soldados que querían ridiculizarlo como rey, querían burlándose, no sabiendo que estaban profetizando, ¿verdad? Pero en realidad él portaba el manto de la redención. Eso fue lo que significó esto. Entonces, tras su resurrección y ascensión, Jesús vistió a sus discípulos con poder de lo alto. Y vemos Lucas 24:49 que dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos. Investidos quiere decir revestidos de poder desde lo alto. Entonces vemos, ahí se desarrolla la historia, que en Pentecostés lenguas de fuego descendieron y un manto del Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa. ¿Qué estaba pasando ahí? Que el Espíritu Santo estaba capacitando a la iglesia. ¿Para qué? Para continuar la obra que Jesús había comenzado. Entonces, así el manto de Jesús, su unción y su autoridad, amén, vino, fue heredada por nosotros, todos los que lo seguimos. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, un profeta debe estar lleno del poder del Espíritu, debe ser una persona sellada y debe estar llena del Espíritu Santo. Cada creyente revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27, y llamado a aportar su presencia al mundo, tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Tenemos otros ejemplos que la Biblia menciona. La Biblia menciona más mantos significativos. Por ejemplo, el profeta Samuel usaba un manto, el cual Saúl en un momento de desesperación le arrancó, o sea, lo rasgó. Y Samuel respondió que así sería rasgado el reino de sus manos. Está en Primera de Samuel 15:27-28. El joven, aquí hay un joven profeta, Ahías, rascó su manto nuevo en 12 pedazos. ¿Para qué? Para profetizar la división del reino de Salomón.
Esto está en Primera de Reyes 11, 29, 31. Incluso los falsos profetas en tiempos de Zacarías se disfrazaban con mantos velludos para pretender ser verdaderos profetas. Esto nos recuerda a nosotros que el concepto de manto um, atravesaba la cultura bíblica como un sinónimo de investidura espiritual o autoridad, ya fuera genuina, ya fuera algo impostor, algo que no era verdadero. En resumen, desde Génesis hasta los evangelios, vemos ahí diferentes mantos entregados y recibidos en momentos claves. Pero esto marcaba transiciones divinas, esto impartía autoridad, esto confirmaba identidades dadas por Dios. Amén. Bueno, hasta el momento vamos claros. Otra cosa que vamos a estar hablando, queremos hablar, es el significado simbólico del manto en la Biblia. Vamos a escudriñar un poquito más profundo esto. En la Biblia, el manto es una prenda física que ilustra verdades espirituales. Vemos algunos significados simbólicos claves del manto profético y espiritual. Bueno, comencemos por lo que viene siendo la autoridad. Tomar un manto implica recibir autoridad delegada por Dios. Los profetas eran conocidos por usar mantos, mantos como un símbolo del llamado de Dios. Entonces, el manto sobre los hombros representa el peso de la autoridad divina reposando sobre la persona. Por ejemplo, el manto de Elías señalaba públicamente eh, que Eliseo, era ahora el profeta autorizado por Dios. De igual modo, en nuestras vidas, ser revestidos por Dios significa que llevamos la autoridad, su autoridad, para cumplir una misión específica. Acuérdense que esa autoridad es delegada a nosotros, ¿para qué? Para cumplir algo que Él nos mandó a hacer. Nosotros no tenemos autoridad para hacer nada por nosotros mismos, sino algo que Él nos está mandando a hacer. Entonces, su autoridad para cumplir una misión específica se nos es dada, y el manto verdadero acredita al portador delante del cielo y de la tierra. Esto está espectacular. Otra cosa que pasa con esto, con el manto, es una cobertura. Una cobertura, un manto también sirve para cobertura y para protección. En lo natural, mantenía a la persona abrigada en el tiempo del frío y resguardada de la intemperie, del clima, del tiempo. En lo espiritual indicaba la cobertura de la gracia de Dios. Quiere decir, estar bajo el manto profético significa estar bajo la cobertura y la protección de la unción de Dios. Como Eliseo declaró a Elías, Padre mío, ahí en Segunda de Reyes 2:12. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Reconociendo que bajo el manto de su mentor, el estado de él era que estaba cubierto, amén, y que había sido enseñado por este padre espiritual. Entonces, el manto nos recuerda a nosotros que no caminamos solos. Aquí no hay llanero solitario en este asunto. No caminamos solos, sino bajo la sombra del omnipotente y a veces bajo la mentoría, que qué importante la mentoría de quienes nos cubren en la fe. Amén. Ahora, otra cosa que también es importante es la identidad que da el manto. Las vestiduras de la Biblia a menudo reflejan identidad. Un rey se reconoce por su manto real, un sacerdote por su manto sacerdotal, un profeta por su manto de piel. Acuérdense que era de piel, no era de tela, porque significaba sacrificio. La túnica de diversos colores identificó a José como escogido. El manto de pelo identificaba a Elías y luego a Juan el Bautista como profetas, amén, al estilo Elías. Tenía su moda Elías. Entonces, cuando tú recibes un manto espiritual, tú recibes una nueva identidad en Dios, un nombramiento celestial. Es como si el Padre colocara sobre ti la mejor ropa, como hizo el Padre al Hijo pródigo. Qué lindo, ¿verdad? Ahí está en Lucas 15:22.
declarándole al Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Entonces, el manto, entonces, habla de ser reconocido, afirmado en quien eres llamado a ser. Entonces, te da identidad, te da un sentido de pertenencia, de propósito definido. También el manto significa asignación, significa encargo. Junto con la identidad viene una misión. El manto está ligado a la asignación específica que Dios otorga. Entonces, cuando David recibió el manto, la ropa de Jonatán, estaba siendo señalado para el trono futuro, porque acuérdate que Jonatán, el hijo del rey, según la ley, ese era el siguiente, pero según Dios, Jonatán recibe la revelación y entrega esto. Entonces, Eliseo toma el manto de Elías inmediatamente, cuando vemos que sucede, cuando cae ese manto, lo toma y continúa la tarea profética de su maestro. Empieza a hacer, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que hizo el padre. Cruza el Jordán, parte el manto por la mitad, golpea las aguas y cruza el Jordán. Amén. Y purifica las aguas de Jericó. Entonces, un manto en la Biblia nunca es para adorno, nunca. Siempre conlleva una tarea. Es un encargo divino, es una responsabilidad sagrada. Por eso Elías le dijo a Eliseo, ahí en Segunda de Reyes 2:10, cosa difícil has pedido, cuando él pidió la doble porción, indicando que lleva el manto, que llevar ese manto no era un honor vacío, sino que era una carga gloriosa que implicaba servir, sufrir, perseverar. Yo no sé cuántos están listos para sufrir, pero esto lleva sufrimiento también, ¿ok? Hay que sacrificar. El manto te envía a una misión en el nombre del Señor, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Lo quiere o no lo quiere? Ahora, el manto también trae unción. Quizás el simbolismo más poderoso del manto es la unción del Espíritu Santo. Tremendo. Por eso es que tú tienes que tener una relación íntima con el Padre, pero muy cercana, porque para estar lleno del Espíritu Santo debemos estar, pero prendiditos al altar. Algunos teólogos ven en el manto un símbolo directo del Espíritu Santo revestiendo a la persona. O sea, que viene como algo que lo viste completamente. Así como el Espíritu de Dios vino sobre a los jueces y los profetas, el manto venía sobre, físicamente hablando. Entonces, Eliseo tomó el manto caído de Elías y solo entonces comenzó a obrar milagros, lo cual nos enseña que no era la piel en sí, sino era la unción de Dios sobre el que lo obraba, el que lo portaba. Amén. Escuchen bien, esto es importante entenderlo, porque mucha gente cree que nada más porque está cargando algo ya trae la gloria, ya trae la unción encima. No, no. Escúcheme, eso hay que entenderlo. Amén. Eliseo lo toma e inmediatamente ejecuta, porque cree, él fue formado. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos habla de ser vestidos del poder de Dios. Amén. O de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso les estoy diciendo la importancia de estar llenos de ese poder. Entonces, cuando Dios te entrega el manto, que ya lo ha entregado el Señor a muchos, te está impartiendo la unción necesaria para cumplir lo que te pide. Por eso tú no puedes decir, no, es que yo no puedo eso, es que eso es mucho para mí. No, Señor, Dios te capacita, Dios nos da lo que necesitamos para ejecutar lo que tenemos que ejecutar. Entonces, es el empoderamiento sobrenatural, la gracia, los dones, la presencia del Espíritu Santo que te va habilitando tu llamado. Un manto sin unción es solo un pedazo de tela, pero con la unción es la vida de Dios investida en un humano frágil. Por eso el manto representa la unción fresca, la presencia manifestada de Dios que cubre el llamado. Esto es poderoso, esto es muy poderoso. Entonces, en resumen, el manto bíblico simboliza estar envuelto en la autoridad de Dios, protegido por su cobertura,
marcado con una identidad dada por Él, enviado con una asignación divina y capacitado por su unción poderosa. Esto está fenomenal. Entonces, cuando pensamos en un manto profético, hoy debemos entenderlo, entender en esa rica plenitud del significado. Es Dios vistiendo a una persona para sus propósitos eternos. Tremenda conclusión con esto. Dios vistiendo a una persona para sus propósitos eternos. Por eso tú no tienes que dejar ese temor a un lado, ese que dirán a un lado, ese que van a pensar, eso déjelo a un lado. Usted fue llamado y está siendo capacitado, revestido, todo se lo está dando Dios. Ahora ejecute, porque yo creo que cuando Dios nos llama y nosotros no ejecutamos, ahí estamos en problemas. No vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y te felicito por estar en esta clase. Creo que estás aquí porque verdaderamente quieres ser dimensionado. Vamos a hablar ahora de lo que son las eh, aplicaciones prácticas, porque siempre es bueno escuchar, entender, pero ahora vamos a hablar de lo que es la práctica. Amén. Discerniendo y caminando bajo el manto. Bueno, habiendo visto el fundamento y el simbolismo, que es lo que acabamos de mirar, pasamos a lo que es la práctica. ¿Cómo reconocer en la vida real cuando Dios te está dando un manto profético o otro tipo de manto ministerial? Bueno, ¿y cómo responder a ello? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Aquí ofrecemos principios prácticos para discernir, para honrar y para caminar bajo un manto, junto con las señales que acompañan la activación de un manto verdadero en una persona. Bueno, comencemos por lo que es discernir la entrega de un manto. No siempre un ángel te va a entregar una capa visible, ¿ok? Pero habrán señales internas y externas de que Dios te está invistiendo con algo nuevo. Uno siente cuando viene algo nuevo. Presta atención a estas confirmaciones proféticas. Presta atención al testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué? Porque podrías experimentar una carga especial por un área de ministerio, por ejemplo, intercesión profética, enseñanza, evangelismo. Amén. Viene un aumento repentino en la efectividad o en la autoridad cuando sirves o recibes profecías y palabras de otros reconociendo un llamado específico en ti, como que hay un despertamiento, como que hay un incremento, como que esas palabras que se soltaron ahí inmediatamente te expandió por dentro. Y uno siente, uno dice, uy, Dios mío, yo no me siento igual, algo pasó dentro de mí, algo se agigantó dentro de mí. Claro, es un empoderamiento. Así como Eliseo sabía que tenía que seguir a Elías hasta el final para recibir aquello que Dios tenía para él, tú también vas a sentir un deseo ardiente, una dirección clara de Dios para entrar en ese cierto ámbito de servicio. Va a venir un aumento, amén. Entonces, cuando tú discernes un manto, es discernir un llamado de Dios a tu vida. O sea, viene Dios específicamente y trae y aclara. Amén. Te da una dirección clara, Dios, para entrar en ese cierto ámbito de servicio. Y puedes discernir un manto, es decir, discernir un llamado de Dios activándote a ti. Te activa y a veces está acompañado de un quebrantamiento, está acompañado de una unción tangible, amén. Entonces, pregúntate, amado, amada, ¿qué fuego ha encendido Dios en tu interior? Pregúntate, pregúntate en qué áreas noto su mano otorgándome una gracia inusual, porque uno comienza a ver, uno dice, uy, no, es que esto es una gracia inusual, esto no me pasaba, esto es diferente. Sí, necesitamos comenzar a identificar, que necesitamos identificar, hay cosas que pasan que no son casualidad para nada, es Dios que está haciendo, que te está mostrando algo inusual. Entonces ahí puedes estar um, insinuándote un manto sobre tus hombros espiritual. Amén. Ahora, clave, muy clave, honrar el manto otorgado. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre.
honrar el manto otorgado. Cuando Dios te entrega un manto, corresponde a ti honrarlo con humildad y reverencia. Un manto no es un trofeo, sino una llamada a servicio. Escucha bien, no te confundas. Honrar el manto significa reconocer que proviene primeramente de Dios y probablemente también de quienes te discipularon, de los que te formaron. Entonces, el ejemplo clásico, otra vez volvemos a Eliseo. Antes de portar el manto de Elías, Eliseo sirvió fielmente por años, no meses ni días, por años. Segunda de Reyes 3:11. Fue conocido como el que servía a Elías, así decía, así lo llamaban, como el que servía a Elías, antes de ser conocido como el profeta sucesor. Primero, mira, antes de ser reconocidos por cualquier manto profético, necesitamos ser reconocidos por gente que servimos. Si no servimos, ni pretendamos querer ser profeta ni operar en lo profético. Tenemos que probar con el servicio, con la entrega. Amén. Entonces, honrar el manto es honrar a quienes nos están lanzando, o sea, honrar a Dios prácticamente, pudiera decirlo yo. Y es muy importante, es adoptar una actitud de siervo, miren, sabiendo que la autoridad espiritual funciona bajo principios de sujeción, número uno, y de humildad. Estas dos cosas son claves, sujeción y humildad. Si no está estas dos cosas ahí, Satanás puede operar y puede engañar a la persona y la persona perder lo que Dios le ha entregado. Por eso es que hay que honrar el manto y honrarlo es comportarnos de esta manera, con sujeción y con humildad. David honró el manto de Saúl a pesar de. Yo les puedo contar todo lo que pasó en la vida de David, todas las situaciones, o bueno, cantidad, pero sin embargo, nunca de los nunca David se levantó sobre este manto. No, no, David honró el manto de Saúl al negarse a dañarlo. Lo pudo haber matado, no lo quiso tocar, enseñándonos a nosotros a respetar, escuchen bien, a respetar la posición dada por Dios, incluso cuando la persona en ella es imperfecta, porque, y eso hay que reconocerlo, usted mismo no es perfecto tampoco, ¿no? Entonces, de modo práctico, honrar tu manto puede indicar mantener una vida íntegra. Amén. No manchar la vestidura con pecado deliberado. Cultivar intimidad con Dios para no operar en tu propia fuerza, porque hay qué problemita que hay cuando ya una persona profética quiere actuar en su propia fuerza. Cuidado con eso porque puede quedar avergonzado. No gloriarte es otra cosa en la posición o dones, sino siempre dar la gloria a Dios, el dador, porque esto viene de Él. Y el día que Él quiera, no lo quita, pero bueno, no nos lo va a quitar, pero digo, el día que no estemos caminando bien, pues se saca y quedamos ahí en el aire. No, no tenemos que tener cuidado de honrar esto. Recuerda esta frase aguda: el manto no es una corona para tu cabeza, sino una toalla para que lave los pies de otros. Lo voy a repetir: el manto no es una corona para tu cabeza, sino una toalla para que lave los pies de otros. Es decir, úsalo para servir, no para enaltecerte. Tremendo, tremendo. Me gusta todo eso. ¿Sabe por qué me gusta esto de lo que estamos hablando? Porque esto trae como un equilibrio a nuestra vida. Esto trae un alineamiento y eso es bueno, es importante para no salirnos de los límites, sino para caminar bien, porque hay mucho profeta falso que ha hecho daños terribles y ha dañado la reputación de lo profético, pero nosotros queremos lo puro, lo que viene de Dios. Otro paso importante es caminar bajo el manto con fidelidad. Recibir un manto es un momento de caminar bajo él, un proceso en toda la vida. Una vez discernido y honrado, debes de andar a la altura de ese llamado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Imitando a aquellos héroes bíblicos. ¿Cómo? Varios pasos. Primero, obediencia radical. Repito, obediencia radical, pureza de corazón, amor por las personas y dependencia constante
del Espíritu Santo. O sea, caminar bajo el manto significa vivir alineado con la asignación. Amén. Si Dios te dio un manto profético, entonces busca activamente oportunidades. ¿Para qué? Para profetizar, para edificar, para consolar. Es más, rodéate de otros profetas maduros. Estudia la palabra para hablar conforme a ella. Si es un manto de pastor, empieza a pastorear, aunque sean 2 ovejitas, pero comienza. Si es un manto evangelístico, sal a las calles a compartir a Jesús. Acabo de tener una experiencia bien linda ahora que estuve en Barranquilla y nos llegó ahí una influenciadora a visitar el Congreso de Mujeres. Y esta chica se sube a los buses y en los buses se pone a predicar a Jesucristo y ahí la gente recibe al Señor. Es una tremenda influenciadora, pues tiene un manto evangelístico y lo ejecuta con toda. También implica soportar el peso del manto. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber batallas espirituales. Sí, Señor, van a venir específicas contra ti, porque el enemigo ve ese manto y querrá oponerse. Eso hay que entenderlo, pero la gracia de Dios será suficiente. Amén. No te sorprendas si tras de recibir un manto enfrentas un Jordán que cruzar o un Jericó que sanar. Eliseo tuvo ambos. Son oportunidades para ejercer que la autoridad dada. Amén. Entonces, caminar bajo el manto requiere perseverancia, perseverancia, no desistir cuando vengan los desafíos, cuando vengan las críticas, cuando venga el que dirán, cuando venga el que te apunte, no importa. Hagámonos de teflón, que todo nos resbale. Amén. Es importante que cuando vengan esos desafíos haya mansedumbre en nosotros. Recordar siempre que el poder es de Dios, no es nuestro. Y quiero darles un consejo práctico. Permanece en común con Dios cada día, en comunión con Él cada día, conectados con Él todos los días, porque todos los días se nos va a estar revelando algo nuevo. Permanece en esa comunión, porque el manto profético no es autónomo. Su eficacia viene de la comunión continua con la fuente de la unción. ¿Sí? Entonces, mire, aquí no hay nada de carne, esto todo es espiritual. Esto es porque es del espíritu, amén. Vamos a tener que tener esa bien claro en nosotros, que necesitamos estar conectados con Él porque esto es de Él y viene de Él. También vienen señales de activación de un manto verdadero. ¿Cómo saber que un manto realmente se ha activado en alguien? Bueno, la Biblia nos muestra ciertas evidencias que acompañan un llamado genuino. Número 1, para mí es clave esta y para Dios también. Habrá fruto espiritual visible. Tenemos que tener el fruto, se nos tiene que ver, tiene que haber fruto. Cuando Eliseo tomó el manto y golpeó el río, las aguas se abrieron, confirmando públicamente la nueva unción. Segunda de Reyes 2:14. Todos los profetas, cuando vieron que el río se partió por la mitad, dijeron, ahí cayó la unción de Elías sobre Eliseo. Inmediatamente, sin Eliseo haber abierto la boca, sencillamente con lo que ejecutó, todo el mundo se sometió al liderazgo a ser dirigidos por él, a la influencia de él, porque miraron con sus ojos, o sea, tuvo una manifestación. Asimismo, un manto auténtico traerá resultados a su tiempo, vidas transformadas. Tú no vas a ser la misma persona, tú no vas a hablar igual, tú no vas a caminar igual, te vas a ver diferente, la gente va a decir, algo le pasó. Claro, fue impactado y transformado. También palabras proféticas certeras, milagros o manifestaciones del Espíritu, según la naturaleza del manto, del llamado que tiene la persona. Número 2, segundo, suele haber confirmación de otros siervos de Dios. Otros profetas vienen y sueltan la palabra y te dicen lo mismo y vienen de diferentes países, diferentes lugares, por donde sea, y todo es confirmado. Entonces los hijos de los profetas dijeron, y eso lo dije hace un momento en Segunda de Reyes 2:15, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.
Entonces hay un reconocimiento, lo reconocieron. Amén. Entonces cuando caminamos bajo un manto verdadero, otros lo perciben y lo van a confirmar. Tus padres espirituales van a ser los primeros. Tu comunidad de fe, la iglesia, va a ser también, lo va a reconocer. Incluso aquellos a quienes ministras darán testimonio de la gracia de Dios en ti. Amén. Y tercero, un manto verdadero se confirma con carácter y fidelidad, no solo con dones. Amén. Con el tiempo, la integridad y la humildad del portador validarán que Dios fue quien los llamó. Dios fue quien los llamó. Así que si alguien hace un comentario opuesto, tú tienes la convicción y tú lo sabes. Dios te llamó. ¿Por qué? Porque sigue dando gloria a Dios. Recuerden, la gloria siempre es de Dios. Cuidado con tener un poquito de gloria para este lado. Todo es de Dios. Amén. Permaneciendo fiel aún cuando lleguen honores o cuando lleguen pruebas, tú sabes de quién es la gloria. Y número 4, hay gozo y pasión en el ejercicio del llamado. Eres un apasionado, una apasionada en lo que estás haciendo. Amas lo que estás haciendo. Amén. En medio del sacrificio, en medio de la dificultad, no te para nadie porque estás convencido, convencida. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Vas a sentir ese gozo tremendo todo el tiempo. Entonces, operar en la unción trae una satisfacción profunda, porque estás haciendo aquello para lo que fuiste llamado y diseñado en el cielo. Otra señal es una unción perceptible. Amén. A veces se siente una atmósfera distinta cuando esa persona ministra. Una autoridad, un amor que toca corazones más allá de lo natural. Y finalmente podemos decir que un manto auténtico apunta siempre a Cristo. Apunta siempre a Cristo y no a la persona. Esto es clave. Amén. Si alguien está verdaderamente investido por Dios, su ministerio exaltará a quién? A Jesús. A él, solamente a Jesús. Y traerá personas al arrepentimiento y a amar más a Dios, no a idolatrar al ministro. Mire, ahí hay una línea muy delgadita y eso tenemos que estar con los ojitos bien pelados de nunca caer en querer tener glorias propias, ni mucho menos. Entonces, en el resumen, las señales del manto verdadero incluye fruto, confirmación, carácter, gozo y una clara glorificación de Dios por encima del hombre. Amén. Si ves estas señales, es muy probable que allí está operando un manto genuino otorgado por Dios. Amén. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bueno, otra cosa, vamos a hablar de otra cosa muy, muy clave y es del manto prestado, del manto heredado o del manto falso. Y vamos a entrarle esto duro porque el tiempo me va ganando. No todos los mantos que la gente porta vienen de la misma forma o de la misma fuente. El ámbito espiritual se habla de mantos, en el ámbito espiritual se habla de mantos prestados, heredados y falsos. Y es crucial que nosotros podamos discernirlos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El manto prestado es aquel que alguien lleva de manera temporal o imitativa, pero que en realidad no le pertenece en forma permanente. Y podremos compararlo con David, tratando de usar la armadura del manto militar de Saúl. Acuérdense que le quedó grande, amén, que no podía ni moverse, perdió la agilidad por estar poniéndose un manto que no le correspondía. No, no, Dios quería que enfrentara a Goliat con su onda, no con un manto prestado, y eso está ahí en 1 Samuel 17, 38, 39. Un manto prestado ocurre cuando intentamos operar en el llamado o en la unción de otra persona sin tener nosotros ese respaldo divino. ¿Sí? Algo que no nos pertenece. Puede ser por admiración, tratando de copiar el estilo o el ministerio de otro sin la misma gracia. O por presión cuando se nos empuja a un rol para el cual Dios no nos ha ungido.
también puede referirse a cuando uno sirve bajo la cobertura de otro y temporalmente participa de su unción. Por ejemplo, un asistente que ministra bajo la sombra del manto de su dirigente. Eso ha pasado. Esto no es todo negativo, sino que se reconoce la transición. O sea, podría volverse un manto heredado más adelante, en un futuro, pero es peligroso si la persona se apropia indebidamente de esa autoridad sin el llamado de Dios. Por ejemplo, la Biblia tiene ejemplos. Los 7 hijos de Seba, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, trataron de expulsar demonios en el nombre de Jesús a quien predicaba Pablo. Y en esencia usaron la autoridad del manto de Pablo prestada ahí en el momento y salieron malheridos. ¿Por qué? Porque los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No podemos nosotros pelear con un uniforme ajeno. Tremendo esto. Wow. Entonces, un manto prestado carece de unción continua y de reconocimiento del cielo y es solo una fachada temporal. Amados, ojo con esto. La persona con un manto prestado a menudo imita, pero no tiene el fruto duradero propio. Amén. Este es un llamado a descubrir o sea, Dios nos está llamando a que descubramos nuestro propio manto, ¿sí? No a vivir de reputación ajena o de gracia ajena, no, Señor, porque a la larga lo prestado debe devolverse. ¿Le ha pasado eso? Por lo tanto, hay que buscar servir a Dios con lo que brote en un encuentro personal. Tal vez alguien ahí diga, pues yo quiero tener mi propia experiencia, yo quiero tener, bueno, eso lo vas a tener en un encuentro personal con el Señor. No busque lo que otros tienen, lo que otro tiene, no copie lo que otro tiene. Yo creo que Dios quiere, o sea, trata de ser original, porque Dios es original, Dios no nos da copiado todo. Por eso los profetas no todos operamos igual, no todos, o sea, Dios tiene su variedad y no todos somos iguales. Por eso yo no comparo a nadie ni me comparo con nadie, porque no, eso es imposible. Todo tiene como una huella digital, una marca diferente. Según tu encuentro, así es tu manto que es entregado a tu vida. Entonces, bueno, queremos continuidad porque queremos ser continuos en la obra de Dios. Amén. Queremos seguir influenciando, queremos seguir moviéndonos en esa unción de ese manto. Entonces, cabe resaltar aquí que el manto heredado no es por linaje humano automático, ni por nepotismo espiritual, porque eres mi familiar, porque me caes bien, no. Es porque Dios a quien quiere escoger, lo escoge. A quien Dios quiere escoger que sea sucesor, Dios lo hace. Pero a menudo usa la cercanía y la mentoría. ¿Para qué? Para preparar esa transición. Entonces, si te encuentras recibiendo un manto heredado, sé humilde y sé valiente. ¿Humilde para qué? Humilde para aprender de los aciertos y de los errores de tus predecesores y también valiente para enfrentar los nuevos desafíos de tu generación con esa unción recibida. Amén. No trate de ser una copia de quien te lo dio. Y es como he visto yo eso, gente que habla igualito con el mismo acento y sube y baja la voz y todo igual. No, eso no es así. Pide a Dios la doble porción específica para tu tiempo, amado, amada. Un manto heredado tiene validez y poder porque trae la historia de lo que Dios hizo antes, también combinado con la frescura de lo que Dios va a hacer ahora. Amén. Es como un río que sigue fluyendo a través de nuevos cauces. Y bueno, quiero cerrar con el manto falso. Lamentablemente no nos gusta este manto y no quisiéramos hablar de él, pero hay que hablar. Existen aquellos que portan un manto que Dios nunca dio. Un manto falso puede ser una pretensión humana o incluso una artimaña del enemigo. Amén. La Biblia nos advierte de los falsos apóstoles disfrazados de apóstoles de Cristo. Ahí en 2 Corintios 11:13 habla de los falsos profetas que se visten de piel de oveja. Zacarías 13:4. Dios dice que llegará el día en que esos falsos profetas serán avergonzados y no se vestirán más de manto velludo para mentir.
Esto muestra que algunos que ponían literalmente el atuendo típico de profeta, un manto peludo, amén, como el de Elías, para engañar al pueblo, haciéndoles creer que tenían palabra de Dios. Era un manto falso. Por tanto, no había ahí un llamamiento auténtico. Jamás, no estaba ahí. Amén. No estaba ahí. Era algo completamente falso. Pero bueno, Dios es bueno y el Señor nos guarde y nos libre de ese tipo de, o sea, ese manto. No queremos nada con lo falso, queremos lo verdadero. Entonces, en cualquier reclamación de autoridad espiritual que no proviene de la obediencia a Dios ni de su unción, no queremos nada con eso. Ahora, puede manifestarse en diferentes maneras, a ver cómo podemos decirlo, personas que manipulan con supuestas visiones, palabras proféticas que en realidad nacen de su propio corazón. Ahí dice Jeremías 23:16. También podría ser un poder de origen oculto, disfrazado de unción divina, o sea, como adivinación. Esto está conectado con brujería. Recordemos el caso de Simón el Mago. Bueno, sí, aquí está, en Hechos 8. Quien quiso comprar el poder del Espíritu Santo, su motivación era falsa. Amén. Los mantos falsos suelen acompañarse de frutos podridos, amor al dinero, orgullo desmedido, falta de sometimiento de la palabra, división, esclavitud espiritual en lugar de libertad. Entonces Jesús advirtió mucho acerca de eso. Jesús advirtió que conociéramos el árbol por su fruto. Entonces yo he aprendido, yo personalmente, que yo veo el fruto y el fruto me dice qué es lo que hay en la persona sin necesidad de escudriñar mucho. Mateo 7:15-20. Por muy impresionante que alguien luzca con su manto, escuchen bien, autoproclamado, si su vida y sus resultados no reflejan a Cristo, no proviene de Cristo. No nos dejemos apantallar. Es vital discernir los mantos falsos para no ser engañados ni correr tras lobos vestidos de pastores. ¿Cómo discernir? Además del juzgar el fruto, pregúntate, ¿glorifica a Jesús o se glorifica a sí mismo? ¿Su enseñanza se alinea con la sana doctrina o da testimonio el Espíritu Santo de verdad o hay confusión o control carnal o manipulación? Un verdadero siervo nunca tendrá miedo de ser examinado a la luz de la Escritura. El falso rehúye la rendición de cuentas. En nuestra búsqueda nosotros tenemos que anhelar mantos genuinos de Dios, lo que viene del Padre, y rechazar todo manto falso. Amén. Todo lo que viene disfrazado por el enemigo tenemos que desecharlo. No todo lo que brilla es oro. Ni manto pomposo viene del Altísimo, no, Señor. Debemos de amar la verdad, amén, más que esos shows espirituales, porque yo he visto shows, yo los he visto, y ay, Dios mío, esto es tremendo, pero si yo no libre de esto. Bueno, bueno, aquí ya sí terminó el tiempo. Vamos a orar, quedé todavía medio camino. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude primero a identificar el manto. Mucha gente anda con el manto equivocado a veces y por eso están frustrados. Vamos a decirle al Espíritu Santo, vamos a alimentar nuestra vida de oración, vamos a nuestra cercanía con el Padre. Tenga una experiencia sobrenatural con el Padre, amados, amadas. Él te va a dar el manto, Él te va a revelar. Y a lo mejor tú digas, no, es que yo no me siento capaz. Él te capacita, Él te va a dar la capacidad para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, yo declarando en tu nombre, Padre, que hay mantos que tú has desatado, Padre, que tú vas a confirmar durante este periodo, que muchos van a recibir y van a entender y van a dar fruto y van a reflejar y van a honrar ese manto que tú les has entregado, Padre, y van a activarse. Yo declaro que en esta escuela profética muchos van a entender su llamado, van a portar con honra ese manto, van a ejecutar, van a edificar, van a bendecir sus congregaciones,
van a ser de bendición para otros, porque esa es la idea tuya, Padre. Por eso nos has escogido, por eso nos has tenido confianza en este tiempo y en esta hora. Y en el nombre de Jesús, yo activo en cada uno de los que me escuchan ese manto que ha sido dado y delegado, Padre, en el nombre de Jesús. Que la unción tuya venga sobre cada uno de ellos, confirmando, Padre, su llamado y todos operando como la mano de Dios para edificar a los santos en esta última hora. En el nombre poderoso de Jesús es hecho. Amén y amén.